Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer la presentación un poco más breve. Voy a dejar las slides para que después cualquier cosa que quieran profundizar, ustedes me dicen porque ya va 1 hora y media, con lo cual no quiero, compito con las neuronas de ustedes. Quiero agradecer a José, bueno, a Alberto, que lo veo ahí, a Majo, que fue la que me invitó, bueno, a Michelle, a Luisa, a todas las que hicieron posible que pueda llegar acá. Y como toda cosa uno viene a dar y termina recibiendo más. El proceso de preparar las slides me llevó mucho más tiempo que preparar una presentación para ir para la Academy of Management, porque hice un trabajo de introspección. Entonces lo quiero compartir con ustedes y me alegra que cuando viene la introducción, que empezamos a trabajar a partir de ahora, tengo algunas slides también para hacerlos pensar y que ustedes vayan trabajando y puedan presentar bien las sesiones paralelas. Cuando Alberto y Majo me pidieron presentar, dijeron, ¿qué 3 mensajes querés dejar? Entonces me puse a pensar los 3 mensajes y al principio pensé hacia afuera, diciendo, bueno, desarrollo integral sustentable en Latinoamérica, ¿cuáles son los desafíos, criterios y decisiones como estaban en la portada? Pero después hice un doble clic y bueno, me puse a pensar en esto, es decir, bueno, escuchar la realidad, discernir los criterios y después colaborar en la transformación. Entonces, a partir de ahí es como que digo, bueno, ¿cómo relaciono estas 3 cosas con mi vida personal y con la vida de ustedes? Antes que nada, ¿cuántos de ustedes los que están acá pertenecen a organizaciones de la sociedad civil? Para poder ver dónde están sentados. Bien, ¿cuántos de ustedes son empresas? Bien, ¿y cuántos de ustedes son universidades? Bien, calculo que de gobierno no debe haber nadie, ¿no? No hay ni una mano. No tenga miedo, ¿hay alguien de gobierno? ¿No? Ok, listo. Entonces, 20% de las slides las tengo que eliminar. Bueno, el tema es, hay una relación muy estrecha entre escuchar la realidad, ver los criterios y después transformarla. Y ahí es donde viene el tema de la transformación. ¿Transformamos solamente la realidad o nos transformamos nosotros cuando estamos transformando la realidad? Y esa es una primera reflexión que les quiero dejar. Por eso está este punto acá, ¿no? Reflexionar sobre tus propios desafíos, criterios y transformaciones. A medida que vayan viendo las slides, me gustaría que hagan ese trabajo, como lo hice yo, y ahora lo voy a presentar en la próxima slide. Yo al principio quería ser monje, eso fue en el 89. Fíjense, se los digo por propia experiencia, capaz que mi propia experiencia sirve por lo menos como ejemplo de aplicación de lo que les quiero transmitir. Yo quería ser monje y terminé casado con Inés, que está allí, y 10 chicos, que bueno, está faltando la 10ª porque no soy bueno para el Photoshop. Entonces, digo, hay veces que uno tiene una idea y resulta que después la realidad, o bueno, para aquellos que tengan una visión cristiana de la vida, Dios mismo tiene otros planes. Entonces, a partir de ahí empecé a leer, y no le voy a leer la cita, ¿no? Pero la Populorum Progressio de Pablo VI, que ahora es santo, en los puntos 74-75, no los voy a leer, pero eso me pegó muy fuerte. Ese fue como mi llamado vocacional al desarrollo. Vi que Dios no me llama para ser monje, me dijeron, mira, no conocemos ningún monasterio más o menos, entonces digo, bueno, debe ser por otro lado, y leyendo la encíclica me pegó muy fuerte. Entonces lo vi como un llamado, el llamado al desarrollo. Pensé que el desarrollo iba a venir por trabajar en el gobierno, veo que me equivoco, acá no hay uno solo de gobierno, entonces me ofrecían trabajar en empresas, bueno, obviamente que se las dejo para leer, por razones de tiempo no lo leo, ¿no? Pero me fui al gobierno trabajando en uno de los grupos empresarios más importantes de Argentina, el Grupo Techin, no sé si lo conocen, pero es de la siderúrgica, y estuve trabajando un año allí y me ofrecieron trabajar de asesor del ministro de Acción Social, Impacto. Digo, sí, me voy. Cuando me fui de Techin tenía la vida asegurada, me miraban con una cara rarísima. Decían, ¿cómo te fuiste de esta empresa? No, pero yo quiero hacer el bien por la sociedad. Claro, me fui al gobierno, no me pagaron, y estuve un año ahí trabajando y vi que Dios me llama para el matrimonio. Y digo, bueno, tengo 2 carreras, tengo que hacer algo, ¿no? Volví al sector privado. Estando en el sector privado, bueno, ahí antes de ir al sector privado de nuevo me casé en el medio, pero encontré el IAE. Esta es la misión del IAE, que está en una piedra, con lo cual si la queremos cambiar no la podemos cambiar. Coca-Cola en Atlanta antes decía how to maximize profit, el propósito, ahora dice make people happy. Entonces digo, eso no se puede cambiar, está en la piedra. Y en la piedra lo que me llamó mucho la atención es no solamente desarrollar las capacidades de gestión, sino el desarrollo de las virtudes necesarias para la dirección.
Y después, bueno, tuve muy buenos ejemplos que me marcaron, el fundador del IAE, José Luis Gómez, y bueno, varios profesores que tuve. Y a partir de ahí dejé el sector privado, estaba en consultoría internacional, en Pricewaterhouse, y salté directamente a la academia, pero una academia transformadora. ¿Por qué? Porque me pagaban un tercio de lo que ganaba el sector privado, me dijeron, sí, pero te vamos a dar 45 días para que hagas consultoría. Entonces, claramente digo, bueno, sí, pero hay que remar, ¿no es cierto?, para poder. Pero bueno, el tema era tirarse un acto de fe y había, no por tema de consultoría, sino el método del caso, que es bien práctico y a partir de ahí uno empieza a trabajar sobre las personas. Y por último, bueno, en el IAE siempre nos mandan al exterior a hacer un doctorado. Yo lo hice en la London Business School y tuve como mentor a Sumanta Goyal, que es uno de los gurús del management que murió en el 2004. Pero él realmente era indio. Decía, ustedes lo tienen a Aristóteles, nosotros lo tenemos a Tagore. O sea que nos podíamos entender muy bien. Escribimos un paper que después le voy a mostrar una síntesis, pero a mí me llegó mucho algo que decía, escribamos algo que dé a nuestros hijos un sentido de la fuerza para el bien que pueden ser los negocios bien llevados adelante. Quizás esto pueda ayudar a una nueva generación a ver que el campo del management puede ser algo excitante, valioso y honorable. Cuando veo esto y veo las estadísticas que las corporaciones están segundas desde abajo después del Congreso de Estados Unidos, realmente la brecha es muy grande, hay mucho para hacer, desde el punto de vista por lo menos de las empresas. Entonces, bueno, lo que quiero compartirles ahora es simplemente experiencias desde esta cátedra, donde tenemos varios programas con la London, con el IES, pero básicamente tienen que ver con la cooperación, ese es el mensaje central. Y la metodología, algo bueno, parecido a lo que mostraste, Andrea, es empezar por el desafío, pero después se lo investiga en profundidad. Viene la formación y la transformación, en realidad es algo cíclico, ¿no? Bueno, esto me permitió poder llegar a personas que realmente van teniendo influencia en el mundo, pero sobre todo desde el punto de vista de los criterios, porque si uno no cambia los criterios, a partir de ahí uno puede hacer mucho, pero poco impacto. Entonces, acá hay algunas de las entrevistas, Jeffrey Sachs, que está la cabeza detrás de los ODS que me mostraron. Bueno, no sé si lo conocen, Minson es uno de los académicos más influyentes. Paul Polman, que salió de Unilever y creó Net Positive, tener un impacto positivo en la sociedad. Hay muchos empresarios que han dejado el mundo corporativo y a partir de ahí se volcaron al mundo social. Y después, bueno, Raz Sisodia, que es el creador de Conscious Capitalism, ¿no? que está en la academia, pero esto es también un movimiento social. Bueno, la entrevista lo paso por alto. Y lo que quería compartir con ustedes son 3 momentos. El primero es los desafíos. El segundo es por qué están pasando esos desafíos. Pues si no vamos a la causa, vamos a dedicar lo más interesante y lo más importante que tenemos, nuestra motivación y nuestro tiempo, quizás no a la causa raíz. Por eso vamos a dedicar un tiempo a esas causas. Y el tercer punto es la invitación a la transformación. ¿Qué es lo que puedo hacer yo desde el lugar donde estoy? Básicamente esa es la agenda y la vamos a ir detallando. ¿Me siguen hasta acá? Vamos bien, ¿no? Yo tengo el relojito acá que es el tirano del tiempo. Si leen esta frase, yo cuando la leí por primera vez me llamó la atención. Digo, claro, lo hice porque es científico, ¿no? Yo tengo 1 hora, dedico 55 minutos a pensar en el problema. Aparte, el problema tiene una connotación negativa. Yo llamo desafío, pero no un tema de lenguaje, sino que el problema se empezó a acuñar en psicología después de la Segunda Guerra Mundial, por los dramas que había. En cambio, desafíos es tanto una necesidad de satisfacer como una oportunidad para poder explotar. Pero en el fondo estamos en la misma. ¿Y quién de ustedes le parece exagerado esto? De 1 hora dedicar 55 minutos a definir bien el problema. Levante la mano. No sé si hay un impacto social. Yo soy antitecnología en esto, no uso Menti, nada, porque me gusta ver las caras y ver las manos, ¿no? El Menti es medio anónimo. Acá le veo las caras, pero el problema que tiene esto de lo personal es que está el efecto social. Entonces, si se empiezan a mirar y nadie levanta la mano, no se animan, digamos, ¿no? Estamos como yo, si presentaba en mi vida personal o no, y bueno, sentí una emoción que tenía que hacerlo y lo hice. Pero bueno, en el fondo, poquito le parece exagerado. Quiere decir que la mayoría está de acuerdo con lo que dice. Okay. Bueno, y eso es fundamental porque el desafío, y vamos a hacer 3 iteraciones, es la clave. ¿Dónde voy a apoyar la escalera? Pues toda mi vida, la vida es corta. Si yo pongo la escalera en un lugar equivocado, ahora no quiere decir que lo voy a poner de entrada, sino que tengo que tener la experiencia para ir descubriendo los desafíos. Bueno, me encantan las exposiciones anteriores. Bueno, la tuya fuiste más al plano personal, las otras fueron muy breves en la introducción, ustedes 3, pero
pero yo creo que en el fondo se va descubriendo la vocación, no solamente desde el interior, pero también desde la experiencia, ¿no? Con lo cual errores tenemos que tener. Bien, este es el tema de Latinoamérica, región más desigual del mundo desde la década del 90. Vos presentabas algo de pobreza, estamos en la pole position de desigualdad. ¿Cómo solucionarlo? Interesante. Acá hay algunos ejemplos, los voy a poner en términos de desafío, no de solución, porque el primer paso es entender bien los desafíos. Para que también vayan viendo el tema de impacto que se mencionó en la presentación de Andrea. Medellín ustedes la conocen seguramente por el tema del narcotráfico, pero resulta que salió la ciudad más innovadora del mundo 2 veces. ¿Qué es lo que hicieron? Es interesante. Bueno, es el caso de Brasil, ¿no? Con la pandemia, bueno, hubo un gran tema. ¿Cómo llevo a más de 40 millones de habitantes afectados por la pandemia? Esto sí que es impacto. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque realmente la pandemia dejó un tendal. Chile, ¿cómo lograr que 1 millón de pymes adopten los avances tecnológicos con un enfoque social? Todo esto que estoy sacando son desafíos de paneles que compartí con gente que llevaba adelante las iniciativas. Por eso le puse la cátedra al principio. Si quieren, después les paso lo que necesiten. ¿Está? Pero empezamos por el desafío, definir bien el desafío, para después poner toda la energía en ese foco. Bueno, en el caso de Santiago, una visión muy linda. Esto claramente es de gobierno, por eso lo voy a pasar rápido, no todos quieren tener. Este otro tema, cada día hay más el tema de delivery, pero generalmente este trabajo, igual que los trabajos en la tecnología, no tienen seguridad social, están en el sector informal. Es un gran desafío, cómo la tecnología puede transformar empleos informales en trabajos dignos, un sistema fiscal y protección social diseñados para el sistema formal. Yo tengo que me crece mucho el sistema informal, pero toda la estructura de protección social está en el sector formal. ¿Cómo hago para crear un puente entre los dos? Bueno, este es otro gran tema, ¿no? Y fíjense que justamente los que llevan adelante esta iniciativa, Latitud R, son Coca-Cola y PepsiCo, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver ESG, lo que es responsabilidad social, lo que es greenwashing, habrá que ver, pero el tema es que haya un impacto real. Se ponen de acuerdo para ver cómo hacemos para poder reciclar y tener lo que se llama hoy economía circular. Quiere decir que acá se va viendo con estos desafíos cómo las empresas tienen para aportar un poco lo que presentaste en la última transparencia, ¿no? Es decir, bueno, mira, trabajando en conjunto realmente se pueden hacer muchas cosas. Está muy bien hacer las cosas desde la ONG, ayudo a muchas ONG, pero el tema es cuando está todo el peso en la propia voluntad y definir el desafío no en forma escalable. Cuando yo defino el desafío en la forma en que el desafío real existe, a partir de ahí, como no llego solo, necesariamente tengo que cooperar. Bueno, este es el gran tema, ¿no? ¿Cómo logro desarrollo económico con cohesión social? En Argentina, no sé acá en Brasil, pero hay muchos barrios náuticos y esto no es la cárcel, lo que divide una cárcel, sino lo que divide uno de los barrios con una favela, bueno, villas le llamamos en Argentina, ¿no? Este es el caso de, bueno, acá tenemos en Recoleta, ahora está cambiado, ¿no? Pero muchas veces invité al funcionario que estaba a cargo de la urbanización de la Villa 31, que queda justo delante de Recoleta. Ahora cambió la cara de esto, pero bueno, también le llevaban la cara de dedos, decimos en Argentina, ¿no? Les cacheteaban porque los que estaban en Recoleta decían, che, yo pago mis impuestos, todo, y esta gente viene acá, ocupa el lugar. O sea, hay que tratar de solucionar esos temas también. Y este es el caso de Medellín, cómo es que ellos encararon este tema. De nuevo, en cada una de estas slides hacen doble clic, tienen una historia para contar. Yo lo que quiero solamente es enfatizar la importancia de la frase de Einstein, definir claramente el desafío. Este es otro gran desafío. El sector que más está creciendo es el tecnológico. Argentina es los países que más unicornios tiene, pero sin embargo, por ejemplo, esto es una villa que queda a 20 cuadras del Distrito Tecnológico de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo puedo hacer para formar a gente vulnerable, que le llamamos los ninis, ni trabajan ni estudian, para insertarlos en el sector más dinámico? Ahí está de nuevo el impacto social de empresas, pero trabajan ONGs, pero también hay empresas sociales que están trabajando en crear este puente, y el impacto es muy grande. Y por último, bueno, vos mostraste la foto de Australia, acá una más en panorámica, digamos, ¿no? Esta es la universidad. Esta foto está sacada hace 10 años, ¿no? Pero no es muy lindo estar en la Universidad Austral y tener a 20 cuadras esto, porque hay que empezar por casa, digamos. Entonces, a partir de ahí decís, che, ¿qué puedo hacer
Bueno, un poco cuando imaginen, bueno, hay algunas iniciativas, pero claramente que de esta conferencia tendría que salir muchísimas más iniciativas. Hay un proyecto ahí que, bueno, lo hablamos muy por arriba, por abajo, pero es justamente cómo insertamos a los últimos años de la universidad para trabajar con empresas, gobierno y ONG y agarrar los desafíos críticos que tiene Pilar. El campus del IAE y la Universidad Austral queda en Pilar. Pero eso no pasa solamente, pasa también en Latinoamérica, pero esto pasa en San Francisco. Fíjense que este caso está escrito por Harvard. San Francisco 2015, Inequality Tech. Este caso lo escribieron cuando le pararon los micros a Google. ¿Por qué? Porque como es un sector dinámico, aumentan los precios de alquileres, real estate. Entonces, claro, los que estaban en San Francisco y no trabajaban en el sector tecnológico decían, che, pero por esto me están aumentando todos los precios. Entonces le paraban los micros a Google. Entonces Harvard, estamos hablando no del World Social Forum de Brasil, estamos hablando de Harvard, escribió este caso. Entonces decís, bueno, el tema de inequidad, en realidad, si uno hace doble clic, también existe en los países desarrollados, o sea, no solamente en Latinoamérica. Gran tema, 4 millones de déficit habitacional, en Brasil debe ser mayor, quiere decir que por lo menos 12 millones de familias, nosotros tenemos 48 millones de habitantes, es un tema crítico, ¿no? Entonces, bueno, acá en este seminario con la London lo que hicimos invitar a las cabezas del sector privado, 2 de las desarrolladoras más grandes de Argentina, y al presidente de la Cámara de Desarrollo Urbano. ¿Qué hacemos con este tema? ¿Cómo podemos trabajar? Y lo invitamos en el ámbito universitario para poder pensar en forma conjunta. Bueno, el sector del litio lo voy a pasar. Este es un caso interesante porque vos tenés digamos, Vaca Muerta, el segundo depósito de shale gas más importante del mundo. Y a partir de ahí vos ves que esta es la Ruta 7, este es el pueblo de Añelo y estos son los camping petroleros. Decís, pero oíme, ¿por qué no trabajan en forma conjunta los del sector petrolero con los de real estate y con el intendente y con las ONG que están trabajando el tema de hábitat y empiezan a construir acá y levantan el pueblo? Lo que pasa es que desde la escuela de negocios que se les enseña, bueno, hay que maximizar la ganancia, el tiempo es corto y mira, si yo me pongo a hacer alianzas estratégicas con el gobierno, que aparte es corrupto, no termino más. Entonces empiezo y hago casas que son apilables inclusive, irán mucho más rápido y puedo mandar la rentabilidad mucho más rápido al exterior. O sea, son desafíos reales que existen y uno al estar desde dentro los puede ver, pero también al tener el corazón en lo social, uno dice, bueno, ¿cómo hago para crear el puente? Este es uno de los casos que más me gusta del vino, porque estaba en quiebra la industria en la década de 80, y después se creó el milagro de Malbec. ¿Cuántos de ustedes toman vino? No digo que son borrachos, la mayoría. ¿Saben el Malbec? El Malbec es una uva francesa, que es Malbec mala cara, o sea, justamente, pero se ve que creció bien en Mendoza y después bueno, se extendió y a partir de ahí es el milagro del Malbec, ¿no? Y justo en la pandemia escribimos este artículo en Forbes con un profesor de la London para dar un poco de esperanza, decir, bueno, cómo el Malbec Miracle puede dar un poco de esperanza en tiempos de crisis, ¿no? Porque realmente estaba en la quiebra la industria y cómo es que lo hicieron para poder salir. Bueno, este es otro caso interesante que generalmente invito a caso en vivo. Hoy se habla mucho de sustentabilidad, pero la verdad que lo que tenemos que hacer es apuntar a la regeneración. La sustentabilidad lo que hace me nivela, me deja en cero. Degradación obviamente que me contamina, pero la regeneración es el punto clave. Tiro un aire acondicionado, es ser net positive, ese sería el criterio. Aparte, bueno, todo este tema de la sustentabilidad hace que los bonos de carbono, o sea, puede haber que no haga el esfuerzo necesario para trabajar, digo, las extractivas, etcétera, las que contaminan, y a partir de ahí uno hago el esfuerzo, compro bono de carbono y compenso. Está bien, estoy ayudando al sector, si quieren, social o productivo que me da lo verde, pero no corrijo el tema de raíz. Bueno, y estas son, cuando hablan de empresas sociales, acá tienen las B Corps, varios de ustedes las deben conocer, son empresas que por su misión tienen tres finalidades, económica, social y ambiental. Si viene Coca-Cola y me compra Guayaquil, que es una empresa de yerba mate, no le puede cambiar la misión, la tiene que respetar, ¿no? Porque por ley, por lo menos en Argentina, no sé en Brasil si están regidas por ley, en Argentina no se aprobó todavía, pero lo que hace es proteger estas empresas para que no vengan otros y les cambien el propósito. Esto es muy motivante para la nueva generación que quiere tener impacto. Entonces, cuando está haciendo alimentos, por ejemplo, sabe que está solucionando temas nutricionales, no está maximizando solamente la ganancia para un accionista que no conoce. Bueno, esta es una síntesis de los problemas que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, no se los voy a leer todos, pero básicamente están en la primera columna y estos son los objetivos latinoamericanos, ¿no? Fíjense que se habla mucho de transformación productiva, inclusión social, desarrollo sostenible y cambio climático y afianzamiento democrático. Este es un gran problema que existe en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, la gran concentración urbana. Y lo que
se puede ver en 3 dimensiones. Somos la región no solamente más inequitativa del mundo, sino de mayor concentración urbana. Y ese es un problema estructural que tenemos que ver. En Europa es distinto, pues los límites no son políticos administrativos como en Latinoamérica. Entonces, a partir de acá, las ciudades exitosas atraen gente, no hay infraestructura social y se me genera todo el problema. Ahí está la importancia de diagnosticar bien dónde está el problema. Porque si no dedicamos mucho esfuerzo y energía a paliar problemas, cuando podríamos, y este es un ámbito universitario, meter criterios e inteligencia para ir a la raíz y juntar a las personas clave que me lo pueden solucionar de fondo. Lamentablemente o necesariamente los intendentes, los gobernadores tienen que ser parte del proceso, porque son los garantes del bien común, no lo podemos dejar afuera. Entonces les dejo para que lo piensen. La primera pregunta es desafíos estratégicos, reflexión y acción. ¿Cuáles son los desafíos estratégicos de tu organización? Aquellos que impactan a largo plazo y no pueden ser resueltos individualmente por un solo sector. ¿Qué alcance de tiempo y espacio geográfico alcanzan? ¿Y sobre qué áreas tenemos control y sobre cuáles no? Se los dejo para pensar, obviamente no es para hacer el ejercicio acá, pero algo que es importante es ver, ¿tengo mi organización o lo meto dentro del ecosistema o es un desafío que realmente lo tengo que abarcar a nivel ciudad? Y después, ¿esto va dentro de un periodo de gobierno o más allá de un periodo de gobierno? Digo esto porque en Argentina por lo menos tenemos elecciones cada 2 años. Sí, cada 2 años. Porque cada vez que hay elecciones legislativas se para el país. No sé acá en Brasil, pero es un problema. Es un problema porque separa realmente el país. Entonces hay desafíos como la educación que llevan por lo menos 7 años, y que es la primaria, y 13 si bajan la secundaria. Bien, vamos a la segunda parte. Lo que le dejo es la reflexión acción para vos. Dijimos, la primera parte era desafíos, pero ¿cuál es tu desafío? Entonces yo ahí quiero que ustedes, así como para mí fue esto una oportunidad para reflexionar sobre mi propósito, que lo sea también para ustedes. Y el primer punto para descubrir el propósito es qué necesidad siento, experimento, que veo que tengo que satisfacer. Claramente la que están haciendo ustedes, la mayoría son ONGs, pero lo que los invito es a pensar más allá en base a las slides anteriores, ¿está? Para descubrir o reafirmar el propósito que ustedes tienen, que estoy llamado a ser, be y hacer, do, ¿está? Vamos a la segunda parte. Esto no se lo voy a leer, pero lo que dice Keynes es que todos piensan que los hombres prácticos no andan con el tema de supuestos, y lo que dice acá, los hombres más prácticos, siempre hay un economista muerto atrás, y es muy cierto. ¿Por qué? Porque las ideas, está bien, no tengo nada en contra de economistas, y grandes amigos míos son economistas, pero el problema es que los que tienen impacto es que se guían por las ideas de muchos economistas. Entonces, ahí esta frase a mí siempre me impactó, la de Miguel Ángel, no sé si la habían escuchado alguna vez, pero es: la escultura ya estaba dentro de la piedra, yo únicamente eliminé el mármol que le sobraba. Yo lo leo y me emociono. ¿Por qué? Porque en el fondo un desafío bien definido tiene la solución adentro. Entonces lo que tengo que hacer es descubrir, no tengo que andar metiendo una cosa desde afuera. Bueno, y después, bueno, esto que es evangélico, ¿no? Que está muy cierto. A mí me gusta mucho ir vinculando frases evangélicas, lo que dice la fe, con la realidad filosófica, artística, Miguel Ángel, y científica, porque cada vez más la evidencia va mostrando lo que la razón, la fe ilumina la razón, ¿no? Digo, para los que tenemos el don de la fe, sabemos que hay un alineamiento, el que no lo está descubriendo, pero lo importante es que están totalmente alineadas. Entonces de ahí ponemos el criterio. Hoy Andrea presentaba el tema del GDP, hoy es el paradigma dominante, y en Argentina estamos mirando a ver cuánto va a crecer el GDP, cuánto es la inflación. Está bien, hay que empezar por esas variables, pero no se soluciona todo por ahí. Después están los ODS. El tema es por dónde empezamos. El mismo Jeffrey Sachs se lo plantea, ¿no? Como claramente hay un criterio ahí. Entonces lo que uno empieza a hacer es clusterizar. Decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? Porque tengo 17 objetivos, obviamente me da más posibilidades, pero si quiero ir a la causa raíz tengo que tratar de categorizar. Entonces uno ya va poniendo nombres y apellidos. No te va a pasar el crecimiento, el desarrollo integral. Acá tengo personas, sociedades intermedias y el medio ambiente. Y acá tengo los distintos tipos de desarrollo. Ahora, esto no es un invento mío, sino que, bueno, lo que puede ser invento es categorizar, ¿no? Pero es agarrar acá las dimensiones de desarrollo, los premios Nobel que se ganaron, el premio Nobel dedicando mucho tiempo a esto, y ahí hay premios Nobel relacionados. Y acá esta columna lo que hace es lo relaciona con los SDGs y los ESG que mostró Andrea antes. Esto, si quieren, está en un paper que salió publicado este año con 3 colegas internacionales.
Entonces lo importante es tratar de ir al núcleo. Ahora, si queremos ir al núcleo, bueno, este es el desarrollo, es la definición de bien común. Y aquí, una cosa es si yo les planteo definición de bien común, les pongo las frases evangélicas, no les muestro más nada y dicen, che, pero yo vine acá para otra cosa. Otra cosa es cuando empiezo por la ciencia y después digo, che, pero al final en el fondo el bien común, hace ya Aristóteles, Santo Tomás hablaban de este tema. Los mismos premios Nobel se van dando cuenta que no pasa por las instituciones solamente o por la economía, sino que se dan cuenta que pasa por lo más importante, que es las entidades intermedias, que es la mayoría que están acá. O sea, no es ni el Estado ni el mercado. Fíjense, el desarrollo integral sustentable se asimila al bien común, definido conjunto de aquellas condiciones de vida social y ambiental, con las cuales personas, familias y asociaciones, entre ellos están las empresas, las ONG, pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Cuando uno va a charlas de economista, parece todo Estado y mercado. Acá está el jamón del sándwich, acá está la vida, digamos, ¿no? Las sociedades intermedias, empresas y las familias. Y ahí pasa el bien común. Entonces yo tengo que fijarme como criterio cómo estoy apuntando a la parte intermedia. Bueno, esto cuando lo vi por primera vez, yo digo, che, qué interesante, un mapa del mundo. No, este es el tamaño de Apple. Obviamente que los economistas, que no hay ninguno acá, como si zafo, me van a matar, porque estoy comparando el valor de mercado de Apple con el tamaño del país. Pero fíjense que Apple es más grande que Italia, acá tengo a mi amigo Pietro, que Brasil, bueno, la mayoría de ustedes. Fíjense, es el tamaño de Apple. Entonces cuando te mirás eso, más lo que mencionaba hoy, el tema de el impacto en el trabajo, decís, bueno, mirá, interesante, vamos a comparar solamente Disney y Facebook, ¿no? Fíjense, 185.000 versus 12.000, dato del 16, ¿no? Y me vale el doble. O sea, realmente hay un impacto. Esto, cuando querés ver las causas de la slide que mostraste vos después de la pandemia, de cómo fue que creció, bueno, tenemos que ir a la lógica que está detrás de todo esto. Cada uno Dios lo llama a algo distinto y quizás sea trabajar en el barrio y ahí está mi vocación. Pero aquellos que están llamados a tener un impacto social fuerte, es importante que entiendan las causas de su desarrollo, porque si no el esfuerzo se dispersa. Y no hay nada peor que mata lo más importante, que es la motivación, que ver que el impacto de uno no sirvió para nada. Por eso es importante detectar por dónde uno tiene que hacerlo. Entonces, cuando uno habla de propósito, tiene que pasar de... Esto es el mensaje para los pocos de empresas que están acá. Hay un cambio de paradigma. La Business Roundtable es la mesa más grande del mundo en términos empresarios. 181 empresas del mundo, las más importantes del mundo están ahí. Cambiaron el Statement of Purpose. Muchos dicen que es greenwashing, pero pasaron de maximizar la ganancia para el accionista del 78 al 2019, perdón, pero creo que no. ¿Sí? Ganancia para el accionista, shareholder, al tema de crear valor para todos los stakeholders. Esto lo hicieron en el 2019. Las corporaciones no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando uno va, dice, bueno, tengo que ver realmente quiénes son esos stakeholders. El ambiente, los distintos stakeholders que contribuyen a crear la riqueza, los clientes, los colaboradores y las comunidades. Yo tengo que tener un objetivo claro para cada uno de ellos. Por ejemplo, empiezo por el cliente, satisfago una necesidad real. Y a partir de ahí, bueno, voy yendo, la empresa está en una comunidad, desarrolla una comunidad. ¿Cuáles son las empresas de mayor impacto? Y las que le pegan acá con su propósito en el medio. ¿Está? Si quieren profundizar, ahí tienen los links para poder hacerlo. Happiness level, bueno, ahí está el tema. Vamos a la persona ahora. Estos son el índice de felicidad. Después de 2.400 años llegan a la misma conclusión que Aristóteles. La felicidad viene por el desarrollo de virtudes. Bueno, qué buena novedad. Ahora la ciencia me lo tiene que decir. Buenísimo. Entonces acá también no se lo voy a mostrar todo, pero este es uno de los papers que, bueno, el paper que pude escribir con mi mentor, con su mantra Goyal, que a mí me preocupaba ahí. Esto de Adam Smith, seguir tu propio interés y eso va a beneficiar el bien común. Digo, pero hay un link que no está funcionando. Entonces a partir de ahí, bueno, haciendo una historia larga, corta, pasar de este narrow self-interest al desarrollo de virtudes. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de virtudes, el otro no es un objeto para mis intereses, sino que es un fin en sí mismo. Y así voy migrando. Gracias a Dios ya la psiquiatría lo va demostrando. Acá tenemos a Freud, Adler, Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Todo apunta para acá.
Somos unos privilegiados porque ahora tenemos que la ciencia demuestra lo que hace años está ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay una naturaleza social que tenemos que descubrir. Así como existe la naturaleza física, existe la naturaleza social. No nos determina, esa es la gran diferencia, pues somos libres, pero existe. Y a partir de ahí tenemos que descubrirla. Entonces, ahí está el tema de, en propósito, tenemos que hacer esas 3 transiciones. Y acá les vuelvo a ustedes, ¿cuál es el propósito de la ciudad, de la organización y mi propósito personal? Y después, esos desafíos que vimos al principio, ver si no cambian al ver la dimensión de propósito. Bueno, voy a pasar rápidamente las otras, porque estaba agendado para, creo que a las 11, pero se extendió esto 15 minutos más, pero bueno, tengo 10 más. Ok, bien. ¿Van bien hasta ahora? ¿Sí? Por lo menos ve que no se subió ninguno, ¿no? No sé si voy muy rápido, pero bueno, las slides se las voy a dejar. Hacen doble clic y pueden profundizar. Bueno, yo esto que hago, siempre intercalo la agenda para que sepan dónde está el GPS, ¿no? Y mencionaste Waze, digo, ¿dónde estoy parado? ¿No? Entonces pongan centrar y ya está, ese centro, ¿no? Ahora vamos a meternos acá, en el proceso. Usted está acá, en el 4, ¿sí? Esto va a ser rápido, así que no se preocupen. ¿Vamos bien? Estamos yendo cada vez más profundo. De la punta del iceberg estamos yendo a los criterios. ¿Por dónde empezamos? Yo lo que descubro es que la variable por la que hay que empezar es la del trabajo, claramente. Pues yo tengo un buen trabajo, tengo un salario en el cual puedo tener una hipoteca o me puede prestar la empresa. Hay muchas empresas que le prestan a los empleados para poder retenerlos, pues si no tienen que devolver el préstamo. Y a partir de ahí puedo construir un hábitat digno. Si tengo un buen hábitat, me mejora las condiciones de salud y de seguridad. No lo veo vivir en una favela que vivir en un barrio obrero. Y esto claramente me va a mejorar la educación y la educación del trabajo. Y esto es un círculo virtuoso. O sea que uno empieza por ahí y empieza a dispararse como una piedra en un lago. Y después también se puede hacer, esto es el qué y el cómo, por eso estamos acá, pero después vamos a ver el quién, empezando por uno mismo, la familia, que hoy la mencionaron muchísimo. Así que no estoy sesgado, no dije, no es por mi familia, que tenemos ahí 10, sino que realmente la familia es un factor de desarrollo y a partir de ahí la comunidad. Bueno, todos están llamando a la cooperación, Davos, McKinsey. Ahora dicen la cooperación. Si vamos al lado de las empresas, que son la minoría acá, pero es importante que lo entiendan. Michael Porter es un profesor de Harvard, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial de estrategia, pero ya lo lleva a las naciones. Se dice, mira, todo pasa por la cooperación a través de los clústeres. Y de todas las regiones tienen clústeres. Clúster básicamente es concretar la cooperación que decían acá. Tengo que unir universidad, sociedad civil, al gobierno y a las empresas sobre un desafío productivo común y trabajemos en forma conjunta. Ahora, el problema es que cuando vas a Latinoamérica, este es un libro del BID, resolver las fallas de coordinación es uno de los objetivos clave de las políticas del programa de desarrollo. Lo bueno es que en estos 3 días la palabra colaboración, sinergia es clave. ¿Por qué? Porque es justamente el músculo que nos falta. Pero falta a nivel de todo el mundo, no falta solamente en Latinoamérica, pero en Latinoamérica especialmente. Yo puedo tener mucha plata para estrategias de colaboración, pero si no voy haciendo el músculo en el día a día, no lo voy a desarrollar. Acá si les interesa, para cuando no pueden dormir a la noche, tienen 2 papers en inglés que les muestran que los clústeres en Latinoamérica no funcionan, pues son pura aglomeración. Por eso tenemos este tipo de problema. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están haciendo una estrategia de clúster para desarrollar las áreas más pobres. O sea, si ustedes miran, este es el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces tienen distintos distritos, el tecnológico es el que mejor les funcionan, para levantar las áreas pobres. El tema es que si no está arraigado en el tejido social, eso no se desarrolla. Si yo tengo que los tecnológicos, como vienen de otro lado, y no viven la vida del distrito tecnológico en Parque Patricio, se me genera una división social. Y ahí es donde las ONG como articuladoras son fundamentales. ¿Cómo hago para que el de Google, de Globan, etcétera, empiecen a trabajar en iniciativas sociales del barrio donde está la empresa, por ejemplo? Para tener un clúster lo que se necesita es no solamente tener una aglomeración de empresas, digo para los pocos empresarios, pero podemos charlar, Carlos, muchos parques industriales lo que hacen es atraer empresas. Eso no sirve solamente, eso genera más inequidad. Estaría con una simple aglomeración industrial. Para tener un clúster lo que estoy necesitando es tener también a las ONG y al gobierno metido. El clúster está en el medio. Esto es el estudio de Alemania, no sé si hasta. En Alemania, por ejemplo, bueno, mi tesis la hice en Alemania. Si ustedes, digo los hombres más que nada, las mujeres no creo que les interese, ¿no? Pero si habla de Fórmula 1 y de los autos, les suena más Stuttgart que, ahora con Colapinto, digamos, ¿no? Stuttgart que Turingia del Sur.
Sin embargo, Turingia del Sur tiene más aglomeración de empresas industriales, tiene un coeficiente de 2,35 y Stuttgart tiene 1,6. Pero acá hay un verdadero clúster. ¿Por qué? Porque existen las conexiones. Lo mismo pasa en Italia, es clúster por todos lados. Este es el California Wine Cluster, lo interesante es que se integran entre sí. Como acá hay pocos empresarios, la paso por alto. Y este es el caso del vino. Fíjense, el caso, este sí nos pega derecho. Este es el caso del vino en el 89. Todo centralizado en el gobierno y la universidad no tiene ningún tipo de vínculos. Y entre las empresas no cooperaban. Fíjense lo que es en el 2000, 11 años más tarde, se generaron estas organizaciones públicas privadas en el medio que son brokers de relaciones y la universidad tiene un rol fundamental. Tengo que insertar a la universidad tiene un rol clave en generar desarrollo y se lo estoy mostrando para la industria del vino nada más. Esto era en el 89 y esto, fíjense, es una explosión de capital social. De nuevo, los ámbitos neutros como la universidad son esenciales para este tipo de trabajo porque articulan, no tienen un interés particular, lo que quieren es justamente hacer las conexiones. Simplemente para dejárselos ahora se habla de ecosistemas empresariales como una nueva moda, pero no es solamente moda, hay una realidad. Cada vez la gente se quiere ir más de las corporaciones y tener su propio emprendimiento, y si es de impacto, mejor. Entonces la variable clave acá es el entrepreneurship. Antes era el sector o la industria. Ahora es el entrepreneurship. Ahora, eso siempre está arraigado en una región y existen los vínculos. Eso es lo que permanece en el tiempo. Bueno, acá si quieren hay unos papers que estoy escrito con Linda Gratton sobre cuando la cooperación es la norma y después con Raymond Mal, que falleció también, es cómo puedo generar collaborative entrepreneurship, cómo puedo hacer para colaborar más entre organizaciones. Con lo cual, en el proceso en la SED hay que pasar de la aglomeración al ecosistema y la competencia a la cooperación, y este es un paradigma emergente. Así como esto es trascendente, me voy de lo físico, sin dejarlo de lado, pues somos cuerpo y alma, acá es emergente, la cooperación se hace trabajando, no es que se hace un diseño y después lo implemento. Bueno, ya estamos, bueno, le dejo las preguntas para ustedes, ¿cuál es el proceso clave en mi organización, competencia, cooperación, y cuál es el enfoque, individual o sistémico? ¿Me corto solo o trato de hacerlo sistémicamente? Y después vean desde el proceso si descubren nuevos desafíos. Vamos a la persona, dijimos los quiénes. Este tema, cada vez la familia juega un rol más importante. Este es un proyecto del BID y esta es una iniciativa que se empezó hace 3 años por la International Family Federation. Es la única organización de familias que tiene voz, no tiene voto, en la ONU. Y es muy interesante, hay más de 265 ciudades. En Brasil hay, en México hay, muchas europeas y con Majo estamos trabajando para sumar ciudades argentinas. ¿Por qué? Y porque se están dando cuenta que la clave, la célula básica de la sociedad pasa por la familia. Esta es una fundación suiza, pero hecha por una argentina, se llama SBICIS, que lo que hace es la remigración. Detectó claramente cuál es el problema, la aglomeración de gente en los centros urbanos. Tengo que remigrarla. Entonces, ¿qué hace? Hace que las familias vayan a los pueblos que son de menos de 10.000 habitantes. Y están chochos. Porque medio ambiente, no le ponen candado a la bicicleta. Bueno, hagan doble clic y la van a ver. Y acá está la parte de inteligencia, ¿no? Family and Civilization, sociólogo de Harvard, que descubrió desde los griegos hasta la década del 80 cómo la familia, la salud de la familia, hace que la civilización vaya para arriba o para abajo. Digo para que no quede en ideología, ni en retórica, ni en la experiencia personal, ¿no? Pues yo tengo muchos chicos, claramente, que voy a fomentar una familia. Pero digo, cuando lo dice la ciencia es otra cosa. Entonces, para los proyectos lo que les recomiendo, siempre armen una mesa chica, que son los promotores, y a partir de ahí se arman las células público-privadas. Y después están lo ideal serían los consejos económicos sociales. Por eso es tan importante identificar quiénes son los líderes locales. Y siempre trabajar con familias, organizaciones y comunidades. Esa es básicamente una síntesis de la experiencia de los quiénes. Ahora, por último, Aristóteles, vamos al tema personal. La clave es, como dice Aristóteles, nos vamos haciendo justos haciendo actos de justicia, ¿no? Entonces acá está la relación de repetir acciones. Esto me genera hábitos, el carácter who we became, las virtudes como segunda naturaleza. Se los dejo también para que lo reflexionen, que cuando nosotros estamos haciendo las distintas iniciativas sociales, no es estímulo-respuesta y transformo solamente el entorno, la realidad, sino que cada acción que hago me transformo a mí mismo, desarrollo hábitos. Y estas son las 4 virtudes cardinales, que si quieren profundizar, otro gran tema que está de moda hoy, hábitos atómicos, bestseller. Pero bueno, si quieren ir a la fuente, vayan a Piper, que las virtudes fundamentales las tienen todas ahí. ¿Está?
Bueno, esto lo paso, pues el método del caso lo van a trabajar muy bien con Majo a la tarde, así que eso lo dejo. Esta es la última slide del individuo, o sea, transformar, tengo que pasar del individuo a la familia, del talento a la virtud, del éxito al desafío, y eso requiere una actitud humilde. El último paso, bueno, ahí les dejo para que ustedes lo piensen para su propio caso, y ahí sí, vamos a la última parte, que es ¿desde dónde lo puedo hacer? Bueno, claramente lo tengo que hacer desde la vulnerabilidad. Si me la creo, no tengo nada que satisfacer. Siempre lo tengo que hacer desde la vulnerabilidad. Y a partir de ahí, estos son los distintos ámbitos que lo pueden hacer. Y acá hay un programa que hicimos en el día en su momento, decirle, che, ¿cómo puedo hacer la transformación? ¿Desde dónde lo hago? Bueno, yo por experiencia me di cuenta que no es desde el gobierno, por lo menos para mí, pero sí objetivamente hay gente que lo hace en el gobierno. Pero en mi caso fue a través de la academia, entonces me tengo que meter por acá y la familia, obviamente, ¿no? Entonces el tema es que cada uno descubra su ámbito. En este programa, Potenciando la Vocación Pública o Iniciativa Privada, es hacer el bien común desde el lugar donde estás. Y si descubrís que tenés que cambiar, antes de cambiar, habla con los que saben. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es Esteban Burrich, si los argentinos están acá saben que tiene ELA, pero lo invité 2 veces al IAE para un caso en vivo, para que venga desde la humildad. Una vez vino con la esposa, y él decía, mira, él trabajaba en una multinacional, director comercial de una empresa multinacional muy importante. Dijo, si yo quiero tener impacto social, tengo que hacerlo del gobierno. Y saltó al gobierno. Ahora, ¿todos tienen que saltar al gobierno? No, de hecho no hay nadie acá al gobierno. Pero fue su llamado personal. Entonces, el gobierno es una de las maneras de poder hacerlo. Después desde el gobierno, bueno, acá tiene el plan estratégico. Este es Banco de Alimentos, creo que es la que mencionaste vos también. Bueno, un Banco de Alimentos es una ONG, es una red, trabajar en red. Eso es como una choclada solidaria. Y cómo conectan empresas con universidades y con el sector público, ¿no? Que tienen todo el flujo de cómo lo hacen para poder realmente alimentar a la gente que no tiene alimento. Bueno, hay muchas iniciativas. Esto es Bicis, que le dije, está la fundadora, Cintia Jaime, de la remigración, así que lo que estoy mostrando acá son cosas que mostré antes, no hay nada nuevo. Simplemente para decirles que desde la sociedad civil, la universidad, nosotros tenemos el ámbito adecuado para poder invitar gobernadores, como por ejemplo, en su caso vino Perotti, o en el caso de Vaca Muerta, con gente del sector social. ¿Para qué? Para en un ámbito neutro reflexionar sobre estas cosas. Eso, los que estén llamados a estar en la universidad, en la academia, tenemos un poder de fuego enorme para poder transformar la realidad. Bueno, este es el caso de Arbusta y Potrero Digital, que hace el bridge entre estas dos cosas, junto con grandes empresas. Necesitan a la gente, qué mejor que sacar a la gente de la pobreza y meterla en la parte tecnológica. Bueno, esto fue con el gas y esto se los recomiendo también, es un video que lo hicimos con Patricia Beliú, que también estamos en este sentido, se llama Hacer visible lo invisible, la importancia del hogar, se hizo en el 2014 y ahí se los recomiendo para que lo puedan ver, ¿no? Cómo desde la familia, y esto que se lo mostré hoy, se puede hacer. Termino con esta, para que reflexionen sobre el propio propósito, ¿no? Hay una necesidad sentida, tengo talentos y virtudes, pasiones y voluntad, y la conciencia es clave. La conciencia me dice qué es lo que debo hacer y el propósito está en el medio. Entonces, a partir de ahí es donde realmente yo puedo reafirmar o descubrir mi propósito. Bueno, muchísimas gracias y terminé el cuarto. Listo.